Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es viernes 12 de marzo y este es el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del 28 al 34. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayores que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido santamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos en orden con este evangelio hermosísimo. Esto es hermoso para nuestra vida en pareja. Ojalá que comprendiéramos esto. Ojalá que pudiéramos aplicar en nuestra vida de pareja este mandamiento. Difícil estos dos mandamientos. Es que con esto queda dicho casi que todo. El evangelio está resumido con esta tanto explicación del escriba como la respuesta de Jesús, ¿cierto? O sea, los dos se encuentran en una dinámica muy bonita, ¿sí? Aquí este escriba es uno de escriba, parece que los buenos, ¿cierto? Pues conocemos a Nicodemo también, que es un buen fariseo, a José de Arimateo, que es un buen fariseo. Parece que aquí también tenemos un hombre bueno, ¿sí? Está queriendo saber, y como sabe que Jesús es un sabio, en el momento, el sabio más grande que en ese momento existe en Israel, entonces le pregunta a él, ¿cierto? Y mire pues tan bonito incluso como le dice, el escriba le pregunta al rabí, ¿cierto? Sí, entonces le hace la pregunta a Jesús, como rabí, ¿qué es? Maestro, quiere decir rabí, ¿cierto? Rabí. Y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Es que con eso nos dice todos. Jesús le dice: escucha, Israel. Esto a mí siempre me ha parecido muy enfático esto de Jesús, que no va porque Jesús había podido haber dicho: amarás al Señor tu Dios, este es el mandamiento, ¿cierto? No. Jesús empieza por escucha, Israel, ¿sí? Y nosotros tenemos un problema con la escucha. Tenemos un problema con la escucha, ¿sí? En estos días alguien me decía que estoy dictando un curso y me decía, alguien decía, no, es que ese curso no sirve para nada. ¿Para nada no sirve el curso? No, yo no estoy sirviendo con lo que me están enseñando en el curso. Eso es diferente. Porque hay una pobreza en la escucha y en la retención del mensaje. Por eso Jesús hace un énfasis con escucha, Israel. Escucha. Nosotros debíamos escuchar todo lo que enseñó Jesús. Y todo es todo. Escucha, Israel, escucha, pueblo, escucha, fulanito de tal, sutanito, perenceja, escucha. Es que debía hacer eso, ¿no? Escucha. Sobre todo a Dios. Escúchalo en su palabra. ¿Qué es lo que dice? No te pongas en contienda con Él, ni te pongas a sacar tus conclusiones de que no, es que si lo dice, ¿cierto? Yo les digo a ustedes que conocer la ley de Dios es conocer un camino correcto, un proceder correcto, ¿sí? Y el conocimiento, si no está acompañado de una acción, ¿cierto? O sea, hay un tema que es el entendimiento y otro tema que es la moral. Este es un camino que nos lleva al entendimiento, pero que tiene que estar acompañado de la acción, que es el entendimiento no solo desde la cabecita, desde una moral que estoy llevando yo. Entonces digamos que aquí es interesante que Jesús diga, escucha, listo, escucha. Y después dice, amarás al Señor tu Dios. Y aquí hay otro reto que nos pone Dios en el Antiguo Testamento. Eso está en Deuteronomio, ¿cierto? Y Jesús está recurriendo a Deuteronomio para dar la respuesta a este buen escriba, ¿cierto? Y está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces aquí la pregunta para nosotros es, ¿realmente tú en el silencio de tu corazón tú puedes decir, yo amo a Dios? ¿Cierto? Porque oigan por lo que está expuesto aquí, es un mandamiento, no es una sugerencia, no es un coqueteo que Dios como que te haga y ojalá que me amaras, ¿sí? O Jesús que está diciendo ojalá que tú amaras al Padre Celestial. No es ojalá, es mandamiento, ¿sí? Entonces aquí el mandamiento está dado. Y entonces el mandamiento, ¿será que tú amas? Ahora uno dice, pero es que a uno, ¿quién lo obliga a uno a amar?
Es interesante que nos hagamos la pregunta, ¿cierto? ¿Y a uno por qué lo tienen que obligar a amar? ¿Sí? Pues yo te pregunto a ti, ¿tú amas a tu padre y a tu madre o los amaste así si ya se fueron? ¿Amas a tus hijos? Porque es mandamiento. Esto es un mandamiento, nada de que, no, es que esto es, hay padres desnaturalizados, madres con una lesión del amor materno, sí, que han abandonado a sus hijos. Y uno dice, ay, qué pena, pero está bajo lesión el amor, ¿sí? Y el mandamiento en ellos no se cumplió, ¿sí? Tenían que amar, es que amar es un deber, es una obligación, a amar. Entonces, tú amas a Dios como mandamiento, eso es interesante, ¿sí? ¿Lo amas? ¿Le amas? ¿Sabes por qué no le amas si seguramente quedas calladita o calladito? Es porque no le conoces, uno, y dos, no le obedeces. ¿Sí? Entonces tenemos que cuestionarnos eso. ¿Sí? ¿Tú amas a Dios realmente? Porque si amaras a Dios, no tendríamos tantos problemas de pareja. Así de sencillo. Tendríamos una vida de pareja bastante armoniosa, muy sosegada, muy tranquila. En la reclamación, con mucho respeto. Jamás, pero jamás de los jamases, poniendo la atención en otra persona que no sea la pareja. La atención, imagínate pues, más aún las manos, la boca, en otra persona que no sea la persona de al lado. ¿Sí? Que no eres capaz de mentirle, que no tienes por qué mentirle. Con nada, con absolutamente nada. Es que la mentira no puede estar en la pareja. El engaño tampoco, es que no se engaña a la pareja. Listo. Entonces, esto realmente es un mandamiento, ¿sí? Amarás a Dios, y eso es entonces conocerle, para después también obedecerle. Listo, lo conozco para obedecerle. Entonces, si me dice, sí, que yo les he dicho a ustedes ya, si me habla de la pureza de corazón, tengo que entender que es pureza de corazón, y especialmente se refiere a la pureza del cuerpo y a la pureza sexual. Esto no es una sugerencia. Ni Jesús está tratando de convencer, venga muchachos, es que mire que es que no, yo quiero que ustedes me entiendan mi mensaje porque no está en concordancia con el mundo de hoy, pero créanme que es que yo quiero es que me sigan a mí y les recomiendo que no lo hagan con el mundo. No, es que no está diciendo eso, está diciendo, ¿está conmigo o estás con el mundo? El mundo te dice que puedes tener amante, que si están malas cosas en tu casa, busques cómo te desquitas, que busques alcohol, que te gastes la plata en un casino. Sí, eso te lo dice el mundo. ¿Cierto? Y tus pasiones y tus desórdenes. Pero no debe ser así, porque es que el mandamiento del amor lo tiene bien escrito Jesús con todo lo que él vino a decir, porque todo es amor. ¿Sí? Porque no robar es amor, porque no mentir es amor, porque no fornicar es amor, porque no buscar lo inadecuado en la vida sexual es amor, respetar a tu pareja es amor, hacerle la observación con docilidad. Oigan pues esta palabra tan linda, con dulcedumbre. Esa casi no la escuché, yo la escuché de una santa muy linda hace unos pocos meses y dije, wow, qué hermosura. Hemos escuchado de la mansedumbre, pero no de dulcedumbre, y entonces ella exponía mucho que en su orden religiosa debían darse más los llamamientos y las sugerencias y las reclamaciones y todo eso con más dulzura. ¿Qué tal es un matrimonio? Entonces Dios nos manda a esto. Y esto es incoherente, de que tú ames a Dios y no amas a tu prójimo, ¿cierto? Entonces, si amas a Dios, le obedeces. Y si le obedeces, pues obviamente que tu matrimonio es un matrimonio hermoso, es un matrimonio lindo. ¿Por qué? Porque está en la obediencia. Listo. Ahora, Jesús le hace aquí un elogio muy importante a este escriba. Y le dice, no estás lejos del reino de Dios. O sea, le está diciendo eso, qué belleza. ¿Sí? ¿Y sabe por qué le hace ese elogio? Porque lo conoce a Dios, él conoce a Dios y da la impresión de que además es coherente con Dios. Bueno, les digo, parece que es un buen escriba. ¿Sí? No, la mayoría de los escribas son así. Un escriba equivale a un teólogo. Los teólogos hoy en día tienen una cantidad de una pernafernalia aquí, de datos y de cosas, pero son incoherentes. Y permiten un montón de cosas hoy en día. Los nuevos teólogos modernos, ¿sí? Tienen un montón de cosas permisivas, eso pues dele a la ideología de género como si nada. Los sacerdotes entonces que también pues se den a esta vida licenciosa, o sea, permiten un montón de cosas, dizque porque el mundo ya ha cambiado, un montón de cosas, ¿cierto? Y resulta que esto, lo que dijo Jesús, sigue siendo igual hoy, mañana y siempre, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nosotros que acudir a que tenemos que conocerlo, como este escriba, conocerlo, listo, conocer a Dios. Y bueno, y ser coherentes. Listo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Es el segundo mandamiento que dice Jesús, y estos dos son los más grandes, dice él. Amar a Dios y al prójimo. Amar a tu prójimo, ¿sí? Vuelvo y les digo, es mandamiento, no es un consejo, no es un pedido, no es un ruego de Dios, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y tenemos que saber amar, porque amar no es de acá, lo que yo siento, el día del amor y la amistad y el día de nuestro aniversario, eso no es. Sí, amar es justicia, buen trato, es el respeto, es el cuidado hacia el otro, al prójimo. ¿Listo? Bueno, la gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.